Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. En este video vamos a ver una breve introducción a la noción de las razones trigonométricas. Las definiciones de estas razones las vamos a presentar utilizando lados del triángulo rectángulo, tomando como base lo que ya hemos visto en videos anteriores, como en el del teorema de Pitágoras. Existen definiciones más rigurosas, por ejemplo, utilizando como base el círculo unitario, que por el momento dejaremos a un lado para enfocarnos en lo que ya conocemos. Recordemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que tiene una medida de 90 grados, y que los lados del triángulo que forman el ángulo recto se llaman los catetos, mientras que aquel lado que se encuentra opuesto al ángulo recto se denomina la hipotenusa del triángulo rectángulo. Si nosotros queremos distinguir los catetos entre sí, vamos a identificar un ángulo particular del triángulo que por supuesto sea distinto al ángulo recto, digamos en este caso el ángulo alfa, y vamos a identificar el cateto que se encuentra opuesto al ángulo alfa, es decir, al frente de este. A este cateto lo llamamos justamente el cateto opuesto, y a aquel cateto que se encuentra al lado del ángulo lo llamaremos el cateto adyacente. Cuando nosotros hacemos divisiones entre los lados de este triángulo, es decir, por ejemplo, dividimos la longitud de la hipotenusa entre la longitud del cateto adyacente o la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa, vamos a estar hablando de razones trigonométricas. A cada una de las formas en las cuales podemos hacer estas divisiones, las llamamos de este modo. Diremos que el seno del ángulo será igual a la división entre el cateto opuesto a dicho ángulo y la hipotenusa del triángulo. Diremos que el coseno del ángulo será igual a la división entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Diremos que la tangente será el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, que la cotangente será el cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, que la secante será el cociente entre la hipotenusa y el cateto adyacente, y finalmente la cosecante será hipotenusa sobre cateto opuesto. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre el planteamiento de los valores de las razones trigonométricas de un ángulo específico en un triángulo rectángulo. Dado el triángulo ABC, se nos pide calcular los valores de seno de alfa, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo alfa. Observemos el triángulo que tiene estas medidas, dos catetos que miden 3 y 4 y su hipotenusa tiene 5 unidades de longitud. Recordemos las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En este caso estamos utilizando iniciales para hacer un poco más compacta la escritura. Para poder identificar cada una de estas razones debemos conocer quién es cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa en el triángulo, en este caso en relación con el ángulo alfa. Y como vimos anteriormente, la hipotenusa es el lado que se encuentra frente al ángulo recto y frente al ángulo que hayamos elegido encontraremos el cateto opuesto. El cateto que nos falta por nombrar, por supuesto, será el cateto adyacente. Así, el seno del ángulo será igual a la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, 3 sobre 5 o 3 quintos, que también lo podríamos escribir utilizando decimales, que en este caso nos daría 0.6. Por ahora vamos a omitir este tipo de escritura, vamos a dejarlo solamente en forma racional. Vamos a decir que el coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, será 3 cuartos. Cotangente será cateto adyacente sobre cateto opuesto, que será 4 tercios. Secante será el valor de la hipotenusa dividido entre el valor del cateto adyacente, que será 5 cuartos, y finalmente la cosecante será igual a 5 tercios, que es la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Por supuesto,
Esta es la definición básica de las razones trigonométricas, ya conociendo los lados del triángulo. Vamos a ver más adelante que también podemos conocer los lados de este triángulo utilizando las razones trigonométricas asociadas a un ángulo específico. Por ahora detendremos este video en este punto y les recomiendo por favor ver los videos que siguen a continuación y también los anteriores para ir reforzando los temas actuales. Muchas gracias por su atención, nos veremos en un próximo video. Adiós.